¿Cómo andan? Teniendo en cuenta los temas de esta semana, quería comentarles lo que se envió a través de los avisos en los diferentes foros. En el foro de avisos, perdón, acá. Que ustedes seguramente deben recibir en sus correos. En primer lugar, quiero mostrarles que está activa un foro nuevo dentro de la semana 1, donde se tienen que volcar las actividades del punto 7 al 10. Estas actividades las van a encontrar en las actividades de geometría del punto 1 al punto 6. Ustedes ya lo resolvieron en la actividad propuesta, pero ahora la que se pide es la del punto 7 al 10 para completar, y lo tienen que subir en el foro que solicitó el profesor acá. El profe, o sea yo. Bueno, acá ya hay una compañera que subió la actividad, hizo un comentario al respecto y envió su propuesta. Ustedes lo que tienen que hacer es responder, agregar el de ustedes, opinar en el trabajo que los compañeros también hicieron y ver si hay alguna duda que ustedes mismos puedan resolver para que haya una buena retroalimentación de los trabajos. Bien. Después también les subí un foro de ángulos para trabajar. En este foro, donde están los ángulos, van a ver que hay 4 imágenes, de las cuales ustedes tienen que responder simplemente si son complementarios o suplementarios, o consecutivos o no consecutivos. Ahí está la consigna. Lo único que se pide es una justificación de cada una de las respuestas que ustedes planteen en este espacio. Es para debatir. También subí la clase sincrónica, la clase grabada, la número 2, se encuentra ya en el canal de YouTube, ¿sí? Ustedes pueden acceder al canal de YouTube desde este enlace, ahí se encuentra el video, o simplemente ingresando en este enlace para verlo dentro del Moodle. Vamos a los temas que me interesa trabajar. También les cuento que subí en el material de lectura, en el eje 2, material eje 2, el cuadernillo de actividades de geometría. Ustedes no lo tenían, yo pensé que ustedes tenían disponible el cuadernillo y tuve una confusión cuando lo envié al espacio para compartirlo con ustedes, lo envié a otra carpeta y por eso ustedes no lo tuvieron disponible. Hoy me advirtieron ustedes con las consultas que me hicieron por el WhatsApp y vi que no lo tenían presente. Así es que ya lo tienen. Les pido 1000 disculpas por la confusión. Bueno, entonces del punto 1 al 10 son actividades que ustedes ya tienen que resolver. Avancemos en la parte de ángulos para revisar un poquito y sacarnos algunas dudas. Este ejercicio de ángulos tenemos que tener en cuenta que reemplazando la hora digital 12:20 por las manecillas del reloj en estos dibujos, simplemente tenemos que explicar con nuestras palabras qué tipo de ángulos se forman en cada caso. Hacemos un ejemplo, si le parece, para poder comprenderlo bien. Voy a trazar, las manecillas son semirrectas para que sea más fácil de interpretar el ángulo, entonces voy a tratar de ser lo más prolijo posible. Ahí. Bueno, en este caso me piden las horas 12:20. Si las 12, la manecilla apunta hacia el número 12 y 20 minutos acá abajo. 12 y 20. ¿Qué tipo de ángulo vemos ahí? En este caso, el ángulo es un ángulo obtuso. Entonces, lo único que tienen que responder es qué tipo de ángulo es. Es muy sencilla la actividad. Marcar la hora y en base a lo que se formó, indicar. Esta es una actividad sencilla de repaso. Semiplanos, bien. Recordemos un poquito. La nomenclatura dice que tenemos que hacer lo siguiente. Dice, sombrea según corresponda el semiplano con borde en B, B es la recta, por eso está en minúscula, que contiene el punto A. Entonces, con borde en B, que contiene el punto A, es este semiplano el que tenemos que sombrear. Y así con los demás. Este ejercicio es muy sencillo. Dibujen cada uno de los siguientes ángulos y den sus principales características. Este también. Quiero detenerme en este espacio. El suplemento de un ángulo agudo es... Bien. Este es sencillo también. Un ángulo agudo
vamos a hacer acá el pequeño dibujo. Si este es un ángulo agudo, el suplemento es aquel ángulo que cuando sumo sus valores me va a dar 180 grados. Si este es un ángulo agudo, su suplemento es un ángulo obtuso. Muy bien. Y de esa forma tienen que trabajar con el resto. Sigo acá. Escribe, y acá me voy a detener porque quiero trabajarlo bien. Porque ayer con el tema del tiempo y por mi estado de salud fue un poco difícil la clase, y quería recordarles que primero es muy importante recordar los contenidos para poder justificar nuestras respuestas. Acá la consigna dice: escribe sobre la línea de puntos el resultado correspondiente y justifique la respuesta. Esto es muy importante. Vamos a hacerlo por parte. Bien. En primer lugar, es necesario entender esto. Nosotros justificamos de la siguiente forma. El ángulo, tenemos dos rectas ahí que se cortan y forman cuatro ángulos que ustedes conocen con el nombre de ángulos opuestos por el vértice. Vimos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces puedo justificar escribiendo lo siguiente. El ángulo AOB es igual al ángulo COD por ser opuestos por el vértice. Bien, perdón porque la letra es horrible porque esta tecnología que estoy utilizando no está para esto. Por ser opuestos por el vértice. Entonces, como son opuestos por el vértice, yo voy a reemplazar. El ángulo AOB mide 5x, perdón. Ya lo resuelvo. El ángulo AOB mide 5x más 17 grados. Y el ángulo COD mide 2x más 53 grados. Al resolver vamos a transponer todo lo que tiene x en el primer término. 5x menos 2x es igual a 53 grados menos 17. Me queda 3x, va a ser igual a 53 menos 17, hagan la cuenta rápido, 36. Por lo tanto, x es igual a 12 grados. Al encontrar el valor de x, puedo determinar el ángulo de AOB. AOB va a medir 5x, en lugar de x escribo 5 por 12 más 17 grados. 5 por 12 es 60, más 17 va a ser 77 grados. Por lo tanto, el ángulo AOB mide 77 grados. Vamos a la siguiente. En este caso tenemos que encontrar el ángulo BOD. Pero el ángulo BOD, acá, este ángulo es junto con el ángulo AOB, son suplementarios porque son ángulos adyacentes. Entonces lo puedo justificar de la siguiente forma. Voy a escribir que el ángulo AOB más el ángulo BOD suman entre los dos 180 grados por ser ángulos adyacentes. Es decir, que su suma es de 180 grados. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar. El ángulo AOB mide 77 grados más el ángulo BOD, le voy a llamar X para simplificar la escritura. Es igual a 180 grados. Despejando la X me queda 180 grados menos 77 grados. X entonces va a ser igual a 103 grados. Al encontrar X, estábamos diciendo que hoy este X en verde representa el ángulo BOD. Por lo tanto, BOD es igual a 103 grados. Y acá tengo mi respuesta. Y están todas justificadas porque nombré los ángulos opuestos por el vértice y los adyacentes. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer
en cada uno de estos ejercicios. Y esta justificación que ustedes están haciendo le va a pedir la profesora de geometría de primer año para cada una de las actividades que ustedes demuestren. ¿Está bien? Entonces, tienen para resolver hasta el domingo próximo, que sería, ya les digo la fecha, domingo 7, hasta la página 9 del cuadernillo de actividades. Espero que puedan volcar las dudas que tengan en el cuaderno de dudas. Hasta luego.